Hola a todos y bienvenidos a esta conferencia que va a ser sobre sueño y salud y que tendrá una duración aproximada de unos 45 minutos. Os quiero comentar que antes de que empiece la conferencia os tenéis que bajar un documento en PDF que es el documento Sueño y Salud, porque son las diapositivas que yo voy a utilizar para hablaros en esta conferencia. Entonces, yo os iré diciendo diapositiva número y vais pasando a la siguiente diapositiva. Esto ha sido así porque el documento pesaba bastante y no era posible subirlo a Egela para intronizarlo dentro de la conferencia. Es un pequeño inconveniente, pero veréis que no hay problema para poder hacer la conferencia de manera normalizada. Así que sin más, voy a empezar esta conferencia, que como os digo, se va a llamar Sueño y Salud. Antes que nada, permitidme que os hable de dos conflictos de interés que tengo. El primero es que soy asesor científico de la empresa Biotechnology Institute y el segundo es que soy también asesor científico de la empresa Sibelmed, con los que hemos hecho algunos desarrollos. Aunque lo que voy a presentar aquí no entra en ningún conflicto con ello, simplemente os lo digo para que lo comunicáis porque es mi obligación hacerlo de esta forma. Pasamos a la tercera diapositiva. Este sería el esquema de la presentación que yo voy a hacer hoy. Voy a hablar de 8 grandes mensajes, que habrá una introducción, unos conceptos generales de sueño, hablaremos de cómo hay que evaluar el sueño, las consecuencias que tiene el sueño en la salud. También os quiero hablar de la privación crónica de sueño y el insomnio, de las apneas en el sueño, de otros trastornos del sueño y unos mensajes para llevar a casa. Pasamos a la 4 diapositiva, que sería la introducción, y pasamos a la 5. Primero, unas breves palabras sobre la pandemia en la que estamos, que también afecta al sueño y de manera muy importante. Como sabéis, estamos sufriendo una pandemia de características mundiales que nos ha afectado tanto como sanitarios como población. Esto ha hecho que muchos de nosotros, que aunque nos dedicábamos a otras labores, en unos momentos determinados hemos sido llamados por el hospital para tener que colaborar y apoyar en la medida de nuestras posibilidades a ayudar en la asistencia de estos pacientes. También, como sabéis, al principio nos tocó trabajar en condiciones muy difíciles, donde ni siquiera teníamos la suficiente protección y el desconocimiento de esta pandemia fue muy grande. La situación actual, como sabéis, hay casi 125 millones de afectados, donde nuestro país no está en una posición de privilegio ni muchísimo menos. Optamos el 8º país en frecuencia de infecciones, lo tenéis en la columna de la izquierda, en la diapositiva 7. Y en cuanto a mortalidad, pues tampoco estamos en una situación de privilegio. Estamos en el 9º lugar del mundo en cuanto a mortalidad. Tenemos casi 3.300.000 afectados y casi 73.000 muertes, que ya este fin de semana es probable que se alcancen. Por tanto, esperemos que la vacunación de la población para alcanzar inmunidad suficiente para toda la población se haga mejor que lo que se ha hecho hasta ahora, donde verdaderamente ha sido un modelo de desastre a todos los niveles. Por tanto, confiamos en que esto se pueda hacer mejor. Os planteo esto porque, bueno, desde el punto de vista político, todos hemos sufrido esta situación y la gestión de esta situación ha sido notablemente mejorable. También la parte que nos corresponde como ciudadanos también ha sido mejorable y todos deberíamos de haberlo hecho. Así que la gestión al final de todo este proceso también ha repercutido en el sueño.
y en la salud del sueño. De hecho, se han disparado los problemas relacionados con el insomnio en relación al estrés y la ansiedad que supone y por la incertidumbre de todo este proceso. Así que dentro de lo que vamos a hablar hoy, que es el sueño, el tiempo está bastante ligado al sueño. El tiempo es nuestra única riqueza. La riqueza más importante que un ser humano puede tener es el tiempo. Y el tiempo tiene mucho que ver con el sueño. El tiempo y la manera en la que invertimos ese tiempo. No sabemos nuestro capital de tiempo, cuánto nos queda. Nunca vamos a saber esto. Por tanto, cada minuto, cada segundo cuenta. Y como os digo, esto también va a ser de aplicación al sueño. El tiempo que nos vamos a pasar durmiendo, prácticamente 27 años de nuestra vida, es un tiempo muy bien invertido y lo tenemos que invertir de una manera sabia. Fijaros que el interés que hay en el sueño en la comunidad científica ha ido aumentando de manera progresiva. Fijaros que en 1983 en PubMed se podían encontrar 183 publicaciones relacionadas con el sueño. Solo 20 años después, estas publicaciones habían aumentado por 7. A su vez, 20 años después, habían aumentado por 20. Y 20 años después, es decir, hasta el año pasado, se había multiplicado por 113 el número de publicaciones. De manera que en estos momentos existen unas 240.000 publicaciones relacionadas con el sueño, lo que implica cuál es la importancia que da la comunidad científica al sueño y, por tanto, la que vosotros también tenéis que darla. No toca en esta conferencia hablar de todos los trastornos del sueño. Hay más de 90 enfermedades relacionadas con el sueño. Pero sí que os hago esta clasificación exclusivamente para que sepáis que son muchas. El insomnio es la más frecuente, junto con las alteraciones respiratorias, sobre todo la apnea del sueño, pero también hay pacientes que tienen somnolencias centrales, desde la narcolepsia a otros trastornos del sueño, alteraciones del ritmo circadiano, personas que tienen los ritmos del sueño totalmente cambiados, o alteraciones relacionadas con el movimiento u otros problemas, o incluso las parasomnias desde el sonambulismo, a alteraciones de conducta relacionadas con el sueño. Como os digo, no podemos hablar hoy de todas y pasamos ahora a la diapositiva 12, donde lo que se ve es que esta importancia que se le ha dado progresivamente al sueño se traduce en múltiples reuniones científicas, congresos y un montón de cosas relacionadas con el sueño que cada vez son más importantes. Fijaros si es importante, y estamos en la diapositiva 13, que el 27% de la población se queja de problemas relacionados con el sueño. Si dividimos cuáles son los 5 problemas médicos mayores que se queja la gente, pues tenemos los problemas respiratorios, en primer lugar, en el 51%, los relacionados con el sueño, el insomnio y otros problemas de sueño, 27%, problemas relacionados con el músculo, articulaciones, etcétera, 25%, problemas relacionados con el metabolismo, 21%, y problemas relacionados con las migrañas y dolor de cabeza, 21%. Estas son las quejas a nivel mundial. Así que el sueño ocupa la segunda queja entre la población. Por tanto, es muy importante. Vamos a pasar en la diapositiva 14 a otros conceptos y para ello os quiero hablar un poco de conceptos generales del sueño. No dormimos igual, ni tenemos la misma actitud ante el sueño. No es igual como duerme un bebé, tenemos en la diapositiva 15, que como duerme un adulto, un joven, un anciano, un hombre en edades medias o una mujer. Dormimos de manera diferente. Siguiente diapositiva. Pero fijaros que en nuestro planeta el dormir es una actividad común y es una actividad imprescindible para mantenernos vivos. Todos los animales duermen. Se ha estudiado el sueño en más de 60 especies y hemos encontrado en todas esas especies que se producen y se reproducen unas conductas muy similares
a el sueño que tienen los seres humanos, con sueño superficial, sueño profundo, sueño REM, y que esto es absolutamente esencial en la naturaleza. Siguiente diapositiva, la 17. Esto incluye también a las aves, a los peces y a los reptiles, de tal manera que todos ellos necesitan y podemos ver estas actitudes que tienen que ver con periodos de sueño y periodos de actividad. Incluso los pequeños animales, hasta pequeños moluscos, tienen periodos de quietud y periodos de actividad que asimilamos al sueño. La quietud como el sueño y la actividad como la vigilia. Por tanto, recordar esto, el sueño es la tercera necesidad biológica después de beber y después de comer. La sexualidad, a pesar de todo su atractivo, no es una necesidad biológica y es prescindible. Sin embargo, no podemos prescindir de la necesidad de comer, de la necesidad de beber y de la necesidad de dormir. Esto es tan importante que si una persona dejara de dormir, en 3 meses estaría muerto. Y hay una enfermedad, que es el insomnio fatal familiar, que en el País Vasco tenemos experiencia porque hay una familia en relación con la misma. Es una enfermedad producida por priones, viene a ser una demencia de origen talámico, y cuando empieza la enfermedad, dejas de dormir y en 3 meses estás muerto. Estás muerto. Por tanto, no se puede dejar de dormir. ¿Y dónde se regula el sueño? Siguiente diapositiva, número 19. El sueño se regula encima de la hipófisis en lo que llamamos el núcleo supraquiasmático que tenéis en la diapositiva. Y ahí va a regular el ritmo circadiano de la vigilia y el sueño. Siguiente diapositiva. Somos seres cronobiológicos. La medicina no es homeostática, como nos han dicho, y yo me formé en una medicina homeostática, y desde Hipócrates, en los griegos, se hablaba de una medicina homeostática que entendía que el estado de salud y de enfermedad permanecía más o menos estable a lo largo del tiempo. Es decir, que no cambiaba demasiado. Falso. La medicina no es homeostática, es cronobiológica, y nuestro estado de salud y de enfermedad varía a lo largo del día en muchas de nuestras circunstancias. Fijaros que estamos rodeados de reloj biológico. Nuestra respiración es un reloj biológico. Nuestro ritmo cardíaco es un reloj biológico. Y la menstruación en las mujeres es un ritmo biológico. Nuestros ritmos hormonales y metabólicos son ritmos biológicos. Y el ritmo biológico que más acostumbrados estamos a tener es el ritmo circadiano, cerca de un día, de casi 24 horas, por eso se llama circadiano, porque es cerca de un día, y este ritmo es astronómico y regula con la luz y la oscuridad, la vigilia y el sueño. Y así llevamos centenares de miles de años, millones de años, todos los seres biológicos regulados, la luz y la oscuridad, pues nuestro ritmo astronómico. No es de extrañar, por tanto, que el Premio Nobel de Medicina que se dio en 2017 se diera a 3 biólogos que llevaban toda su vida estudiando los ritmos cronobiológicos de las moscas. Y gracias a esos estudios que hicieron en moscas, pudimos entender cómo funciona la cronobiología en los seres humanos. Y sabemos, por ejemplo, que la tensión arterial disminuye durante la noche. Así que la medicación, y vosotros estáis en una asignatura de farmacia, las medicaciones tienen que tener en cuenta los ritmos cronobiológicos, porque su eficacia es mucho mayor si tenemos en cuenta cómo va a funcionar la cronobiología del ser humano. Y no es lo mismo dar la medicación por la mañana, a mediodía o por la noche. Y esto se tiene muy poco en cuenta. Siguiente diapositiva, que es la 21. Fijaros cómo es nuestra cronobiología y cómo a lo largo del día vamos produciendo citosina.
como un producto metabólico, lo tenéis en la diapositiva número 21, como un producto metabólico que nos va a dar un cansancio importante a la hora de la tarde, que va a producir esta sensación de me voy a la cama porque no puedo más de cansado que estoy. Pero es que asumes, la melatonina empieza a producirse sobre las 7 de la tarde y es máxima su producción a las 11 de la noche, por lo que nos va a entrar mucho sueño a esas horas, que va a traducir ese ritmo cronobiológico que nos entra el sueño y estamos durmiendo, vuelve a lavar esa citosina con nuestros ritmos metabólicos de limpieza y la melatonina que se ha estado produciendo va bajando y así volvemos a repetir nuestro ciclo. Hay personas que tienen variaciones en estos ciclos y a veces son normales, como es la gente que se va haciendo mayor, que la producción de melatonina llega antes y entonces les entra el sueño antes y por tanto al darles el sueño un poco antes también hacen que tengan la necesidad de dormir y estas personas pueden irse a la cama mucho antes y también se despiertan mucho antes y al despertarse mucho antes pueden molestar en casa o pensar que tienen un problema de sueño cuando no es más que un ritmo normal de envejecimiento. Os decía que no dormimos igual y que por tanto no es igual un niño, un joven, un anciano, un adulto en edades medias o una mujer, que aunque es muy parecido a un hombre, hay características que son diferentes. Y aquí hablaremos de algunas pequeñas cosas de esto, no podemos hablarlo todo, pero para que os dé una visión de que no es lo mismo unos población que otra. Y pasamos a la siguiente diapositiva, que es la número 23. Hay enfermedades que son benditas y enfermedades que son malditas. El sueño no es una enfermedad bendita, más bien diría que es maldita. Si yo voy a un aeropuerto y me echo la mano al pecho y me desmayo, todos vosotros me vais a ayudar. Cualquier persona que esté en el aeropuerto van a llamar al 112, me van a abrir los botones de la camisa, me van a ayudar para que respire mejor. Pero si empiezo a toser y a expectorar o a vomitar, no estoy tan seguro si me vais a ayudar mucho. Si yo llego a trabajar o ahora que os estoy dando una conferencia y me quedo dormido, me entra el sueño y me quedo dormido, veis, bueno, pero ¿a este qué le pasa, no? ¿Qué habrá estado haciendo esta noche, no? No tenemos una buena prensa si nos quedamos dormidos. Si alguien se queda dormido en el trabajo, todo el mundo va a pensar que las cosas no han ido bien. Y a lo mejor tiene una de las múltiples enfermedades relacionadas con el sueño. Y que tiene tanto derecho no a quedarse dormido, pero así a tener la comprensión de la sociedad como lo que pueda tener una persona que se echa mano al corazón porque le ha dado un infarto. Así que lo primero que hay que decir es que el sueño no tiene una buena prensa y deberíamos contribuir con nuestro conocimiento que cuando alguien tiene sueño en una situación que no toca, igual lo que le ocurre es que tiene alguna de las 90 enfermedades relacionadas con el sueño. Fijaros, siguiente diapositiva número 24, todo lo que hace nuestro cuerpo mientras dormimos. Cuando dormimos, reseteamos la memoria de tal manera que borramos recuerdos que el cerebro piensa que no vamos a utilizar. Bueno, no los borramos, los almacenamos en forma de proteínas, pero ya igual no los podemos llamar. Vosotros, para llegar aquí a esta conferencia, o si estuvieras en una clase, os habréis cruzado con muchas personas por la mañana, de las que no os acordáis, porque vuestro cerebro lo ha borrado. Si yo os pregunto qué cenasteis anoche, seguro que me lo vais a decir. Pero si os digo qué cenasteis hace 4 o 5 días, ya no lo vais a recordar. Y si no es una cena importante o memorable de alguna forma, vuestro cerebro ha decidido durante el sueño que ese recuerdo no era importante y lo ha borrado. Ya no podéis recordarlo o es muy difícil poderlo recordar. Así que durante la noche lavamos los recuerdos, nos quedamos con la memoria que interesa y lo hacemos sobre todo durante el sueño REM. Pero es que además reparamos físicamente nuestro cuerpo. Ese cuerpo que se acuesta cansado y se levanta descansado, se repara físicamente mientras dormimos.
en el sueño profundo, que luego os explicaré lo que es. Pero hacemos muchas más cosas. Las hormonas, por ejemplo, los niños crecen cuando duermen. Nuestro metabolismo cambia. No es lo mismo una Coca-Cola, lo que engorda, a las 11 de la mañana que a las 11 de la noche. A las 11 de la noche engorda mucho más, porque nuestro metabolismo está preparado para dormir, no para digerir una Coca-Cola con un chute de glucosa que se va a producir a ese nivel. Pero es que además nosotros comemos cada 3 horas. Vamos al baño cada 2 o 3 o 4 horas. Pero durante la noche no nos levantamos a comer, ni nos levantamos a orinar en general, porque reducimos o aumentamos la hormona antidiurética para no que tengamos ganas de orinar. Reducimos la secreción gástrica y nuestra producción de neuropéptidos que nos producen el hambre se atenúa para que no nos despertemos para levantarnos a comer y podamos tener una continuidad en el sueño. Pero es que además, durante el sueño, nuestras defensas se ven protegidas. Por si alguno se ha despistado, estamos en la diapositiva 24. Nuestro sistema defensivo se potencia durante el sueño y de hecho las personas que no duermen bien tienen más infecciones, pero es que además nos protege durante el cáncer. La piel se restaura y se regenera durante el sueño, los músculos se reparan y muchísimas funciones, que no voy a entrar en todas, se producen durante el sueño. Lejos de lo que durante muchos años se pensó, que el sueño era algo así como estar desconectados, como la ausencia de vigilia, nada más lejos de la realidad. El sueño es una actividad metabólica y bioquímica extraordinariamente activa que nos protege nuestra salud, nos produce bienestar, nos da placer, porque dormir es placentero, y nos repara de manera que estemos en condiciones de tener una actitud saludable y ser más felices al día siguiente. Así que dormir no es una pérdida de tiempo, jamás lo es. Pero durante el sueño no podemos ni debemos resolver problemas. Durante el sueño, mientras dormimos, los circuitos de la lógica, los algoritmos de decisión, el pensamiento deductivo está inactivado. Porque hacemos todas estas otras cosas. Y como hacemos otras cosas, no estamos para resolver problemas. Así que no tratéis de resolver problemas mientras dormís, porque los problemas os van a parecer mucho más grandes. Y porque es como tratar de hacer una carrera, como tratar de correr una maratón estando cojo y manco. Igual puedes correrla, pero vas a llegar el último. Porque no debemos hacer aquello que el cerebro no está diseñado para hacer en ese momento. Resolver problemas en otros momentos. Por la noche no toca resolver problemas. Por esto que os he dicho de las características del sueño, para que lo sepáis. ¿Qué podemos decir de los ensueños? ¿Por qué son así? ¿Por qué son tan complicados? ¿Por qué todo se mezcla? ¿Por qué cuando estamos dormidos tenemos estos sueños raros? De alguna forma es como si sorprendiéramos al cerebro haciendo algo que no está preparado para hacer. De hecho, y seguro que no lo sabéis muchos de vosotros, soñamos 4 o 5 veces y hasta 6 veces cada noche. Pero solo recordamos el último, y si nos despertamos. Si yo os pregunto, ¿cuántas veces os despertáis cada noche? Me vais a decir ninguna o una. Nos despertamos 12 veces cada hora. Cada hora 12 veces nos despertamos. ¿Y cómo es esto posible? Porque forma parte de nuestro cerebro atávico y si tenéis algún perro, fijaros cómo el perro se despierta por la noche. Se despierta, abre los ojos, mira que todo está bien y se vuelve a dormir. Pero no recordamos ese despertar, porque para recordar un despertar tiene que durar más de 1 minuto, si no, no lo recordaremos. Por eso, si os levantáis para ir al baño o estáis más de 1 minuto despierto, recordaréis ese despertar. Si os despertáis justo inmediatamente después de haber tenido un sueño, un ensueño, lo recordaréis.
Si no, no lo recordaréis y tenderéis a olvidarlos. Así que cuando nos despertamos en un sueño y lo recordamos, es como que estamos viendo eso que está cocinando el cerebro. Y el cerebro está acostumbrado a cocinar las cosas en puzzle, a hacer las cosas como mosaicos. Y luego lo junta todo, no le importa. El cerebro nos ve al revés, todo lo que nosotros vemos lo ve al revés y luego nos pone la imagen otra vez para que nosotros seamos capaces de interpretarla como la estamos viendo, pero él ve las cosas al revés. No importa, el cerebro hace las cosas así. No le importa mezclarlo y mezcla los sueños. Y aunque no sabemos para qué sirven los sueños, ni por qué tenemos que soñar, pero hay que soñar. Se cree que tiene que ver con la memoria y con la reproducción de actitudes que nos ayudan a crear conductas adaptativas, tanto para supervivencia como en el caso de los animales, para coger y conductas de aprendizaje para conseguir comida. Os lo voy a explicar un poco más luego. Fijaros que si, por ejemplo, estoy en la diapositiva 26, si se despierta a un niño, el 80% de los niños no sabe que estaba soñando. Ha procesado la información, pero no la recuerda. Esto es así porque el cerebro crea unas ondas en el sueño REM, que es Rapid Eye Movement, que es donde soñamos, y con esas ondas nosotros sabemos que estás soñando en ese momento. Y si te despertamos y eres un niño, solo el 20% de ellos recuerda el sueño. Y a pesar de que se activan las mismas áreas del cerebro que los que sí lo recuerdan. En cambio, en un adulto, si le despiertas, el 80% recordará los sueños. Y el 20% que no lo recuerda sigue activando las mismas zonas cerebrales. Experimentalmente es muy difícil hacer conductas experimentales o experimentos para ver los sueños, pero podemos hacer cosas. Por eso se ha visto esto que os he contado. Y resulta difícil de reproducir y la mayor parte de lo que tenemos casi viene del psicoanálisis y del conductismo. Y por eso creemos que parte de los sueños tiene que ver con esa adaptación a crear conductas de supervivencia y de obtención de alimento. Cuando alguien ha tenido un estrés postraumático, algo que le ha preocupado mucho en un sueño, no es infrecuente que sueñe repetidas veces con eso. O alguien que casi ha estado a punto de ahogarse, luego sueña que se ahoga, hasta que ya va dejando de soñar. A veces les tenemos que ayudar médicamente. Y todo eso son esa creación de conductas que nos va a ayudar a adaptarnos mejor. Se creyó durante mucho tiempo que los reptiles no tenían sueño REM, pero no es verdad. Hacen menos cantidad de sueño REM, pero también sueñan. Y como os digo, hemos estudiado el sueño en múltiples animales. Fijaros que los delfines, por ejemplo, sueñan un hemisferio y el otro está despierto, y luego el otro se duerme y el otro sueña y el otro está despierto. ¿Por qué? Porque tienen que nadar continuamente o se ahogarían. Y tienen que subir a la superficie a respirar. Y duermen una parte del cerebro y otra. Hasta las ballenas se les ha hecho estudios de sueño. Por tanto, sabemos mucho del mundo animal, pero no es privativo de los seres humanos, sino que los vertebrados y sobre todo los mamíferos hacen un sueño muy parecido al que hacen los seres humanos. Y luego, conforme vamos bajando en la escala animal, el sueño se va simplificando, pero todos, absolutamente todos los animales hacen algo que se parece al sueño. ¿Qué ocurre con las pesadillas? ¿Por qué tenemos pesadillas? Bueno, no lo sabemos. La verdad es que como científicos no somos gran cosa, porque no sabemos por qué hay que dormir y sin embargo si no duermes te mueres. No sabemos por qué el sueño es como es y sin embargo tiene que ser así. Pero bueno, en ciencia es una forma de progresar cuando tú eres capaz de reconocer que hay muchas cosas que no las sabes. Pero es cierto que hay muchas cosas que sí sabemos. Los niños tienen que pasar una fase de pesadillas en donde ven monstruos, sienten además que son reales, porque en estas edades los niños no saben diferenciar muy bien lo que es real y lo que no es real. Por eso su mundo está tan rico en fantasías, está todo mezclado. Pero los niños tienen que vivir esa época, tienen que vivirla y crear su propia estructura de defensa. Por eso es tan mala idea que los padres duerman con los niños, porque el co-sleeping, los padres durmiendo con los niños, privan a los niños de
superar esa etapa y luego se vuelven seres mucho más dependientes, con muchos más problemas de salud y de independencia en relación a su conducta habitual. Pero no quiero hablaros de eso, pero que sepáis que es una fase necesaria. Estábamos en la diapositiva 28 y ahora pasamos a la 29. ¿Sabéis que los niños es un grupo con una discriminación de género muy importante? En este caso, con una discriminación de edad, en este caso de edad pequeña. Sabemos muy poco de los niños. Y una de las cosas que quiero deciros es que sabemos muy poco de niños, de mujeres y de ancianos. Los niños, mujeres y ancianos están discriminados. Están discriminados porque en ciencia es más difícil estudiar niños, ancianos y mujeres. La industria farmacéutica considera que no hay vida después de los 70 años. Así que no hay ensayos clínicos prácticamente después de 70 años. Consecuencia, no sabemos muy poco, o sabemos muy poco de los ancianos. Se creen que no hay vida después de los ancianos. Se ve que no han ido a Benidorm porque aquello parece Sodoma y Gomorra. Os aseguro que hay vida y además ahora viene una generación de ancianos, entre los que me quiero incluir, que reclama su derecho a vivir y a vivir intensamente todos los aspectos de la vida. Y desde luego hay vida después de los 70 años y mucha vida. Por otra parte, las leyes tratan de proteger a los niños, ancianos y mujeres para que no se vayan a quedar embarazadas las mujeres en una experimentación. Cuidado con los niños, que son seres vulnerables. Cuidado con los ancianos a la hora de hacer ensayos. Consecuencia, no se hacen estudios. Y como no se hacen estudios, sabemos muy poco de niños, mujeres y ancianos. Sabemos muy poco de trastornos del sueño a estas edades porque hay muy pocos estudios hechos en niños, mujeres y ancianos. Así que reivindico que haya más estudios en todos los trastornos del sueño de esta población. Pero es que lo mismo ocurre en el resto de enfermedades, como tendréis oportunidad de ver que sabemos menos en esas poblaciones que en el resto. Es decir, paradoja. Aquellas leyes que se hacen para proteger esas poblaciones, de hecho, las fragilizan, porque hacen que sepamos menos de esas poblaciones y estemos en peor condiciones para ayudarlas. Paso a la diapositiva número 30. Así que también sabemos menos de cómo son los sueños de las mujeres. Sabemos muchas cosas, pero hay muchas más que no sabemos. Están influenciadas también por los estados hormonales. Las mujeres duermen mucho peor cuando tienen la menstruación. Esto es un hallazgo común. Por otra parte, dormimos en múltiples posturas. A muchos de vosotros diréis, bueno, yo sí apenas me muevo cuando duermo. Falso. Nos cambiamos de posición aproximadamente cada 20 minutos. Y tenemos que hacerlo de esta forma, porque si no lo hiciéramos, nos dañaríamos. Fijaros la gente que se fractura algo y tiene que estar inmovilizado y se hace heridas en la espalda y la cama les produce úlceras y heridas. Tenemos que cambiar de posición. Pero hay algunas posiciones que vienen peor. Por ejemplo, las posiciones hacia arriba de cúbito supino favorecen la apnea del sueño. Estoy en la diapositiva 31 y me paso a la 32. Como os decía, de las mujeres sabemos mucho menos y deberíamos saber mucho más, porque sus ritmos biológicos son diferentes, duermen mucho peor con la menstruación, la ovulación las cambian, casi siempre están o yendo hacia un estado hormonal o volviendo de un estado hormonal y todo eso les va a producir una serie de alteraciones que afectan a su rendimiento, a su satisfacción, a su vida sexual, a su rendimiento laboral. Realmente deberíamos de saber mucho más y sabemos muy poco sobre los trastornos del sueño en relación a los ciclos hormonales en la mujer. Y si supiéramos más, les podríamos ayudar mucho más. Así que esta es una discriminación que os digo como personas jóvenes que estáis para que ayudéis a que en el futuro no exista. Siguiente diapositiva, que es la 33. Los ancianos, como os he dicho, también sabemos muy poco de los trastornos del sueño. Sabemos que sueñan mucho más
o sueñan mucho más o se despiertan mucho más. Y si te despiertas mucho más, la sensación que tienes es que sueñas mucho más. Como soñamos 4 o 6 veces cada noche, si te despiertas muchas veces y recuerdas los despertares, tienes la sensación de que has soñado mucho más. E igual no es verdad. Igual no has soñado mucho más, simplemente te has despertado mucho más. Pero esto no lo sabemos. Lo que sí cuentan los ancianos es mucho contenido onírico, mucho sueño, por tanto hacen sueño REM, evidente, y además de hacer sueño REM, ese contenido onírico ellos lo viven de una forma bastante absurda y a veces no placentera. E incluso hay veces que se tiene trastornos en la conducta del sueño, como es el trastorno de conducta REM, donde son personas que se movilizan en el sueño. Cuando nosotros dormimos y hacemos sueño REM, lo primero, si yo me quedo dormido aquí, ¿qué pasa? Mi cabeza se cae. Pero es que cuando dormimos y hacemos sueño REM, perdemos completamente el tono muscular, nos quedamos paralizados. Y esto es así, entre otras cosas, para que no detectemos la presencia de predadores, porque hasta hace poco formábamos parte de la dieta de otros animales. Así que nos quedamos sin tono muscular. Pero hay personas que no se quedan sin tono muscular y entonces escenifican los sueños y pueden hasta golpear a su pareja. Y cuando pasa eso es una enfermedad que se llama trastorno de conducta REM. Y hoy día sabemos que cuando pasa eso va a ocurrir un Parkinson en un tiempo determinado. Y es muy importante. Hay personas a su vez que se despiertan y ese tono muscular que está flojo no ha vuelto y tarda 1 o 2 o 3 o 4 segundos en volver y genera una sensación de parálisis muy angustiosa, una parálisis de sueño, casi todos habréis tenido alguna vez, no pasa nada. Por eso cuando estáis soñando y dormidos os da la sensación de que os tenéis que mover súper lentos, que no podéis correr, porque esa parálisis también se mete dentro de nuestro sueño. Así que es muy curioso y es muy interesante y estoy pretendiendo con esta conferencia pues aunar todo eso y hacéroslo de la forma más entretenida posible. Estábamos en la diapositiva 34 y pasamos a la diapositiva 35. Fijaros que la ciencia es muy conservadora y cuando algo se mete cosas que no son ciencia, ellos ya no se quieren meter. Y la ciencia inicialmente tuvo interés en el sueño e incluso en la hipnosis, pero se metió otras técnicas, en el sueño se metió la literatura, la religión, interpretó los sueños y entonces la ciencia se apartó. Y por eso hay menos investigación en sueño, al menos es mi interpretación. Y la hipnosis, que es un estado de la vigilia, de alguna forma, y que también pertenece al sueño, sabemos muy poco y sin embargo es muy importante. De hecho, nosotros que damos un máster de sueño que dura 2 años, uno de los capítulos en otros aspectos relacionados con el sueño es la hipnosis, porque la hipnosis nos parece un estado que tenemos la obligación, los somnólogos, de conocer mejor, no simplemente no saber nada de la hipnosis, que puede ayudar a obsesiones, que puede ayudar bien utilizada en el dolor o la interpretación que hacemos del dolor, la percepción que tenemos del dolor para dejar de fumar o determinadas adicciones, etc. Por tanto, esto también es una llamada a que tenemos que mejorar nuestros conocimientos. Nuestro tercer punto, y estamos en la diapositiva 37, es la evaluación del sueño. ¿Cómo la evaluamos? Y ahora vamos a ir más rápido. ¿Cómo evaluamos el sueño? Con una prueba que llamamos polisonografía y que requiere unos electrodos que hay que colocar en la cabeza y en el tórax y en las piernas, y con esto nos da una serie de señales que nos permite saber si el sujeto, estoy en la diapositiva 39, está dormido o está despierto y en qué tipo de sueño está. Es algo con lo que estamos muy familiarizados a utilizar y que sabemos conocer bien. Por ejemplo, aquí hay un sujeto que está haciendo básicamente sueño profundo y se ven esas ondas que son como montañas rusas, que son las ondas delta, las ondas de sueño profundo. O en la siguiente diapositiva, la número 40, que veis que está haciendo un sueño REM y se ven en los 2 primeros canales esa especie de movimientos síncronos que hacen una especie de movimiento paradójico de ojos que caracteriza al sueño REM. Pasamos a la siguiente diapositiva. Con el sueño lo que hacemos
lo dividimos en algo que llamamos el himnograma. De forma que imaginaros que el sueño es como bajar escaleras. Alguien va bajando y va haciendo un sueño cada vez más profundo, cada vez más profundo, cada vez más profundo, y va bajando esas escaleras que veis aquí, 1, 2, 3, 4. Hoy día, 3, 4 lo llamamos 3, N3, que es sueño profundo, y 1, 2, sueño superficial. Y lo que veis en ocre es el sueño REM. Y el primer ciclo es desde que el paciente está despierto hasta el primer REM. El segundo ciclo de sueño es desde el REM hasta el siguiente REM, el tercero desde el REM hasta el siguiente REM y el cuarto hasta que se despierta. En este caso, como se ha hecho en un laboratorio de sueño, ha hecho 4 ciclos de sueño, pero en vuestras casas haréis 5 o incluso 6 ciclos de sueño. Cada ciclo tiene que durar aproximadamente 90 minutos, hora y media. Y no sabemos por qué tenemos que dormir en ciclos, pero todos lo hacemos, incluidos los animales, y tiene que ser de esa forma. Si interrumpes el sueño o despiertas al sujeto, fragmentas el sueño, y esa fragmentación del sueño hace que el sueño luego no sea reparador. Estoy en la 41 y paso a la 42. Con eso construimos estos himnogramas, donde aquí podéis ver este sujeto que hasta el rojo, que es el primer REM, ha hecho un ciclo, hasta el segundo rojo, segundo ciclo, hasta el tercer rojo, tercer ciclo, y hasta el cuarto rojo, cuarto ciclo. Y esto es un sujeto completamente normal. Y ahora me paso a la 43, donde este sujeto, que lo que tiene es múltiples apneas en el sueño, que se para de respirar durante la noche, pues el sueño se ha fragmentado. Y si os fijáis, el sueño profundo que tiene es mucho menor. Tiene mucho menos sueño 3. Prácticamente no hay nada de sueño profundo. Y podemos identificar el ciclo, el primero hasta el primer rojo, el segundo hasta el segundo rojo, el tercero hasta la tercera columna en rojo, pero no hay sueño profundo. Fijaros la anterior. Como en la anterior, este sujeto había hecho bastante sueño profundo, y en la siguiente, o paso a la siguiente, hay solo un poquito de verde de sueño profundo. Por tanto, este himnograma implica que este sueño está alterado. Aquí, cuando le ponemos tratamiento al paciente en la diapositiva 44, vuelve a hacer verde, que es sueño profundo, y vuelve a hacer un sueño normalizado. Y ya no tiene tantas apneas. Me paso a la diapositiva 45 para explicaros estos himnogramas. Veis aquí en la diapositiva 45 cómo ha hecho a la parte de arriba un primer ciclo hasta primer REM, segundo ciclo hasta segundo REM, tercero, cuarto y hasta un quinto ciclo. Sin embargo, veis abajo un anciano que el sueño está más fragmentado, se despierta muchas más veces, pero podemos identificar los ciclos a pesar de que se ha despertado. Esto simplemente porque lo conozcáis. Estamos en la 45 y nos pasamos a la 46. ¿Pero cuánto hay que dormir? Pues, aunque no lo sabemos, bueno, con certeza absoluta, sabemos que a lo largo de nuestra vida se duerme diferente. Un niño, nada más nacer, puede estar 16 horas durmiendo porque tiene que procesar mucha información. Sin embargo, luego va disminuyendo y además casi un 40% del sueño del recién nacido es sueño REM. Pero luego va disminuyendo, como veis en la diapositiva, en la vida adulta, hasta los ancianos, que aunque va bajando un poco, todavía se conserva bastante bien. Y paso a la diapositiva 47. En esta diapositiva solo se ve varios estudios que hemos llevado a cabo para ver cuánto duermen los hombres y las mujeres. Y se ve que las mujeres duermen un poquito más que los hombres en tiempo, y podemos discutir por qué, y que está en torno a estas 7 horas aproximadamente de estadística global, 7.3, 7.5. Con esto un poco más en las mujeres. Me paso a la diapositiva 48. ¿Cuánto tenemos que dormir? Pues en un consenso que se llevó a cabo hace ahora 3 años, se estimó cuánto había que dormir. No, perdón, en el 2014. Y fijaros que, por ejemplo, personas que están en la adolescencia, que tendrían que dormir, por ejemplo, vosotros, que ya habéis pasado la adolescencia, pero que estáis entre los menores de 25 años y mayores de 18, tendréis que dormir entre 7 y 9 horas, y la realidad es que pocos dormís esta cantidad. Por tanto, muchos jóvenes están privados
crónicamente de sueño. Y no os digo nada, los adolescentes que tienen que dormir entre 8 y 10 horas. ¿Quién duerme entre 8 y 10 horas? Pasamos a la siguiente, que es la 49. Fijaros, si queremos saber cuánto duerme la población, esto es el Fitbit, que es la pulserita que lleva mucho la gente, y esto es 6.000 millones de noches, como lo oís, 6.000 millones de noches. Y también se ve que los hombres duermen un poco menos que las mujeres. Aunque no está claro el por qué, se cree que tiene que ver con que a lo mejor, bueno, no se cree, lo digo yo, porque igual no es acertado. Pienso que como la carga laboral, hay muchas más mujeres en paro, podría tener que ver con eso, con los horarios que les quitan sueño laborales a los hombres y que por eso los hombres duermen un poco menos que las mujeres y no esencialmente porque las mujeres necesiten dormir más. Por tanto, esto es otra de las preguntas que no está contestada. Y ahora os paso a la siguiente diapositiva, que es la número 50. Esto es para que veáis que algunos estudios que hemos hecho, que se han hecho en comunidades que nunca habían estado en contacto con la civilización. Son varias tribus de diferente tipo, lo tenéis en la diapositiva. Y estas comunidades, fijaros, que duermen aproximadamente 6,4 horas. Y que no es verdad que cuando se quita el sol se vayan a dormir. Al contrario, se ponen alrededor del fuego y hablan 2 o 3 horas más. Y esas conversaciones que no pueden tener los animales hicieron que el ser humano evolucionara encefálicamente a lo largo de centenares de miles de años. Y esa evolución les permitió llegar pues, hasta donde estamos ahora. Por tanto, todo lo que sea dormir menos de 6 horas y media es peligroso. Y se ha visto que los que duermen menos de 6 horas y más de 9 tienen problemas de salud. Paso a la siguiente, que es la 51. Y os voy a hablar de algunas consecuencias muy rápidamente. Iremos rápidamente porque las grandes bases de sueño-salud ya os las he comentado. Estoy en la 51. Todos estos problemas están relacionados con el sueño. No puedo entrar en ellos. Pero sí os diré que si tienes un problema de sueño, puedes tener problemas neurocognitivos, depresión, alteraciones a nivel cardiovascular, infartos, arritmias, hipertensión, alteraciones a nivel metabolismo. La gente que duerme mal engorda, es más obeso. Se ha visto que tiene relación con el cáncer, con el sistema ocular, disminuye tus defensas, altera tus riñones. Tienes muchas más complicaciones si vas a sufrir una operación quirúrgica, aumentan los costes sanitarios, las personas con trastornos del sueño cuestan más al sistema sanitario, producen más accidentes de tráfico, en el caso de la apnea del sueño hasta 7 veces más de riesgo de accidentes de tráfico, produce accidentes laborales y domésticos, aumenta la mortalidad, reduce la calidad de vida, disminuye la fertilidad y la vida sexual, disminuye la libido, produce osteoporosis, etc. Hay múltiples problemas si no tenemos un buen sueño. Pasamos a la 53 y os voy a hablar qué pasa con algunas de ellas, muy rápidamente. Cuando hay una privación de sueño o insomnio, cuando significa que el sujeto duerme 2 horas o 2 horas y medio menos los días festivos o en vacaciones que lo que duerme normalmente, es decir, muchos de vosotros. Cuando hay una privación crónica de sueño, hay problemas neurocognitivos, hay mayor irritabilidad, disminuye la memoria, aumenta la variabilidad cardíaca, disminuye nuestra capacidad de rendimiento muscular, hay problemas a nivel metabolismo, a nivel diabético, etcétera, etcétera, etcétera. Múltiples problemas cuando nos privamos, no un día aislado, sino crónicamente de sueño. Estoy en la 54, paso a la 55. Aumenta el riesgo de obesidad, de diabetes, nuestro metabolismo cambia y la manera en la que metabolizamos la insulina cambia. Pasamos a la 55, que es donde estoy ahora, y paso a la 56. Fijaros esto, qué interesante. Mapa de Estados Unidos. En la izquierda veis los estados que tienen privación crónica de sueño. Y a la derecha, la obesidad en Estados Unidos. Veis que coincide plenamente que donde mayor privación crónica de sueño hay mayor riesgo de obesidad, mayor obesidad. Esto estoy en la diapositiva 56 y paso a la 57. Fijaros que hay aumento de mortalidad en relación con la privación crónica de sueño. Y fijaros en esta diapositiva,
que los que duermen menos de 5 horas y más de 9 se mueren más. Paso a la 58. Lo mismo, tiene el número de enfermedades crónicas, es mayor a mayor puntuación. Este es un test que a mayor puntuación, peor calidad de sueño. Cuanto más puntuación tienes, peor calidad de sueño. Y aquí se ve como el número de horas de sueño, cuando disminuye de 5 y aumenta de 9, aumenta el número de enfermedades crónicas. Diapositiva 59. Seguimos hablando del insomnio y la salud. Diapositiva 60. En este estudio que analiza todas las causas de mortalidad, se ve cómo los pacientes con insomnio persistente tienen una menor expectativa de vida. Y paso a la diapositiva 61 para hablaros rápidamente de las apneas del sueño. Las apneas del sueño se producen porque el sujeto tiene paradas repetidas respiratorias. Diapositiva 62. Esto es un sujeto respirando normalmente, aquí está roncando, y en la segunda, y donde pone sleep apnea, se ha caído, se han relajado estos músculos porque existe un desbalance entre los músculos que tienden a dilatar y mantener abierta la vía aérea y los músculos que tienden a colapsarla. Y si este balance es a obstrucción, el sujeto se obstruye. Paso a la diapositiva 63. Se ha visto que la obesidad, la edad y algunas características como la raza negra y asiática aumenta el riesgo de apnea del sueño, lo mismo que el alcohol, tabaco y algunas drogas y estructuras anatómicas. Por tanto, son sujetos que van a cerrar repetidamente su garganta, y luego el cerebro hace lo único que puede hacer, que es despertarte para que te despiertes. Es decir, un sujeto está roncando, se relaja su garganta, cierra, no puede respirar, el cerebro le despierta, vuelve a respirar, se vuelve a relajar y vuelve a suceder lo mismo. Y así centenares de veces en una noche. Paso a la diapositiva 64. El ronquido es una fase previa. Ronca el 50% de los hombres y el 25% de las mujeres. Y aumenta el ronquido con la edad. Y el 12% de los niños. Siempre se ha roncado. Y sobre todo desde que el ser humano se puso boca arriba y utilizó el habla, desarrolló el habla, que son estructuras que no estaban diseñadas para eso y aprendieron a ser usadas para hablar, nos volvimos extraordinariamente elástico en nuestra garganta y esa elasticidad le volvió colapsable. De manera que eso es por lo que se produce el ronquido y la apnea del sueño. El ronquido es una vibración del paladar blando y la apnea es la fase siguiente, que es cuando se cierra y se colapsa. Fijaros cómo se ronca, diapositiva 65, con la edad. Los hombres va aumentando hasta los 65 años y luego disminuye, y las mujeres en menor grado va aumentando hasta los 60 años y luego disminuye. En la cifra 50% global de los hombres y 25% de las mujeres, aumentando con la edad hasta los 65 años. Diapositiva 66. Esto estima cuál es la prevalencia de apnea del sueño en los diferentes estudios. Esto lo medimos con un índice que es el número de apneas, obstrucciones totales, hipopneas, obstrucciones parciales, dividido entre las horas que ha dormido. Cuando es más de 10, ya tienes apneas del sueño. Si es más de 30, es grave. Y de esta forma clasificamos la apnea del sueño. Diapositiva 67. Fijaros que en España, por ejemplo, y en otros países igual, en España prácticamente el 90% de las personas con apnea del sueño están sin diagnosticar. En España sabemos que roncan 10 millones de personas. 10 millones de personas y 840.000 niños. En cambio, apneas en el sueño, obstructive sleep apnea, ocurre en aproximadamente unas 5 millones de hombres, 5 millones de mujeres. Decía el ronquido 10, pero son 10 millones de hombres, 5 millones de mujeres y cerca de 1 millón de niños. Y que menos del 15%, y en España diagnosticamos mucho, está diagnosticada y por tanto tratada. No se puede tratar lo que no hemos diagnosticado. Paso a la siguiente, que es la 68. ¿Cómo podemos saber si un sujeto tiene apneas en el sueño? Hay cuestionarios. Este es el Stop Bang, que es un cuestionario que tiene 8 preguntas y si respondes que sí a 3,
el riesgo es muy alto. Y para diagnosticarlo, siguiente diapositiva, usamos pruebas de sueño que nos permite diagnosticarlo con bastante facilidad. Siguiente diapositiva, la 70. Esto nos permite ver aquí, en esta diapositiva, ver que el sujeto se para de respirar en rojo, se para de respirar en rojo, se para de respirar en rojo, etcétera, etcétera. En 5 minutos ha hecho 6, 7 apneas y se ve cómo en fucsia cae la oxigenación de sangre cada vez que deja de respirar. Es así como nosotros trabajamos la apnea del sueño. Pasamos a la siguiente, que es la 71, y todas las consecuencias que ya os he hablado que tienen los trastornos del sueño, y las apneas del sueño tiene la inmensa mayoría de las consecuencias que producen los trastornos del sueño, también la produce las apneas del sueño. Estamos en la 71, pasamos a la 72. Se ha visto, como en este estudio, que el no diagnosticar y por tanto no tratar apnea del sueño tiene que ver con la mortalidad. Siguiente, más que tiene que ver con la mortalidad, estamos en la 73. Además produce accidentes de tráfico, estoy en la 74. ¿Y cómo lo tratamos? Pues los obesos tienen que reducir peso, estoy en la 75. Hay que reducir el alcohol y el tabaco, evitar la obesidad, y podemos utilizar también sistemas para evitar que el sujeto duerma boca arriba, evitar la obesidad, ejercicios que fortalecen esta musculatura. Paso a la siguiente diapositiva, la 76. Si todo falla, tenemos cirugía con unos resultados relativamente buenos en algunos casos, y lo que es la cirugía del paladar, pues solo en un 50% de los casos, pero se puede hacer, como veis abajo, cirugía de avanzar la mandíbula y el maxilar. Es complicada, pero tiene unos buenos resultados y a veces hay que hacerlo. Y últimamente, a la derecha abajo, veis la utilización de marcapasos que estimulan los músculos y los nervios, que dilatan la vía aérea superior y que llevan la lengua hacia adelante y que evitan las apneas. Paso a la siguiente, que es la 77. Si todo falla, ponemos tratamiento con una máquina que llamamos CPAP, que es un compresor de aire, que este aire es como un colchón de aire que impide que se cierre la garganta. Con eso es suficiente para tratar a los pacientes, y así hay casi 1 millón de personas en España. Siguiente, la 78. Aquí diferentes máquinas de CPAP para que veáis cómo lo hacemos. Y la siguiente, 79. En cuanto a otros trastornos del sueño, solo deciros 2 palabras. Los ritmos cronobiológicos. Hay personas que, como os dije antes, estoy en la diapositiva 80, lo que tienen es alterado el ritmo cronobiológico, de forma que este ritmo de citosina y de melatonina se altera. En los ancianos es muy importante que les dé la luz para evitar producir alteraciones en el sueño, aparte que la luz, el sol, es un antidepresivo estupendo y que debe ser utilizado. Y por eso en los países nórdicos pagan en los sistemas vacaciones en los países mediterráneos, porque la luz es un antidepresivo que luego consume muchos menos recursos sanitarios en sus países. Siguiente, la 81, por comentaros un síndrome de hormigueos que se produce en las piernas. Es un hormigueo que le obliga a salir de la cama y dar unos paseos, y es muy molesto, y se ha visto que incluso, siguiente diapositiva, puede tener relación con la mortalidad. Recordaros otra vez los trastornos del sueño, no para que lo sepáis, sino para que sepáis que son muchos. Estoy en la 82. Y por último, en la 83, unos mensajes finales para llevar a casa. El sueño es la tercera necesidad biológica y existe una relación bidireccional entre sueño y salud. Los trastornos de sueño afectan transversalmente a casi todas las esferas del organismo y además generan aumento de costes sanitarios, accidentabilidad y deterioran la calidad de vida. Las apneas en el sueño, estoy en la diapositiva 84, se pueden diagnosticar y tratar con facilidad. Los pacientes no tratados sufren consecuencias importantes para la salud, y la privación crónica de sueño y el insomnio está asociado con un deterioro sistémico de la salud y un exceso de mortalidad. Y también que las alteraciones del ritmo circadiano se han relacionado con cambios importantes en la salud y los trastornos del sueño. En definitiva, el sueño es una necesidad. La calidad de nuestro sueño mejora nuestra salud y nos da más felicidad, nos hace más felices. El sueño no es una pérdida de tiempo, es un placer que supone una necesidad vital, que nos permite un montón de actividades hormonales y bioquímicas que aseguran nuestro estado de salud, y además nos da felicidad y placer.
No olvidar las discriminaciones de género en mujeres, niños y ancianos para que en esta generación que sois vosotros ayudéis a que sepamos mucho más de los trastornos del sueño y de la salud en general de estas poblaciones que en estos momentos tenemos un conocimiento insuficiente. Y paso a la última diapositiva para dar las gracias a todas las personas con las que he colaborado estos 31 años que hace que me dedico a los trastornos del sueño y que tanta me han ayudado y tan feliz también me han producido. Muchas gracias y gracias a todos vosotros por vuestra atención.